Bueno, pues aquí tenemos un registro de un registro hecho con Stride, en el que al mismo tiempo que se hizo la prueba de esfuerzo en tapiz a un triatleta, al mismo tiempo registré con Stride, y lo que voy a explicaros van a ser las variaciones que suceden sobre las métricas a partir de Stride, y luego cómo llevar esta información que nos da Power Center, cómo llevarlas a esta tabla Excel que generé combinando toda la información que se puede extraer ahora mismo de la potencia junto con las dinámicas de la carrera. Y esto lo voy a hacer a partir de los datos de la prueba de esfuerzo. Aquí tenemos el umbral ventilatorio 1, umbral ventilatorio 2 y la potencia aeróbica máxima, con lo cual yo lo que he hecho ha sido correlacionar la información de la prueba de gases con la información de potencia. De modo que bueno, aquí en Power Center lo que tenemos es de menos a más el incremento de potencia. Pues aquí tenemos desde el minuto 0, poco a poco vemos que el incremento es progresivo hasta llegar a una potencia máxima. Hablamos de un deportista nivel élite, por lo tanto son datos referentes a tener en cuenta. Dentro de las variables que nos aporta Stride, una variable muy importante va a ser la de la cadencia, con lo cual podemos ver la correlación que hay en el incremento de la potencia partiendo de una potencia baja al inicio, 164 pasos por minuto, llegando pues a ser capaz de correr cerca de los 190, 180 y largos pasos por minuto a la máxima potencia que se ha corrido. Vemos que ese incremento de ese incremento de cadencia ligeramente ha sido también progresivo al mismo tiempo que se ha incrementado la potencia. Otra variable interesante es el form power. El form power es la cantidad de vatios que el corredor necesita realizar en el componente vertical. Dijéramos que sería la potencia que nos va a decir la eficiencia de ese corredor en cuanto a la gestión de cómo distribuye esa potencia en un componente vertical o en un componente horizontal. Entonces lo que vemos es que ese form power, que en un principio pues empieza en 44 vatios a potencia baja, pues llega en torno a los 50 y largos, 55, 56 de form power, pero a una potencia muy alta de 311. El form power son los vatios, no es el porcentaje de vatios, que son dos conceptos distintos que luego explicaré en la Excel. Una variable clave en todo esto es el tiempo de contacto del pie en el suelo. Si observamos, a medida que ha habido un incremento en la potencia en este test, cada minuto había un incremento de la velocidad. Por lo tanto, llega un momento que por mucho que se incremente la velocidad, ese V2 max no va a seguir aumentando por un periodo estable y se detiene la prueba. De manera que lo que observamos aquí es que a potencia más baja el tiempo de contacto en el suelo es de 282 milisegundos, pero vamos observando que es inversamente proporcional el tiempo de contacto de los pies en el suelo con la potencia que se genera. Y esto es muy importante porque aquí sí que existe una correlación inversa. Es decir, para que haya un mayor pico de fuerza y haya más velocidad en carrera y haya una mayor potencia generada, hay que disminuir el tiempo de contacto en el suelo, y aquí vemos que en este corredor es de 152 milisegundos, que es una disminución del tiempo de contacto en el suelo bastante importante. Entendemos un corredor empieza a ser eficiente cuando ese tiempo de contacto en el suelo está por debajo de los 200 milisegundos. Otra variable muy importante es el leg spring stiffness, esta que he sombreado ahora, y nos viene a dar la reactividad. Si observamos en la reactividad, pues vemos que de los 8 y poco que ha empezado a potencia baja, tampoco ha aumentado mucho más la reactividad a potencia alta. Y vemos que ese stiffness no va a estar relacionado con la velocidad ni con la cantidad de potencia que se está generando. Es decir, la importancia de la stiffness es mantener siempre un stiffness muy estable, porque es una cualidad que en gran parte depende de la propia persona, de su tejido muscular, de su capacidad de acumular energía elástica y convertirla en rebote. Por tanto, vemos que en este caso, pues al no haber un tiempo más prolongado, más allá de los 15 minutos, tampoco hay un efecto de fatiga importante y no vemos que ese stiffness disminuye, que sería, por así decirlo, uno de los principales factores, ¿no?,
la fatiga, ¿no? Disminución de la capacidad del stiffness. Otra variable interesante es la oscilación vertical en centímetros del centro de masas. Podemos observar que la oscilación vertical prácticamente es muy estable en toda la prueba. Incluso lo que vemos también es que a potencia más alta y a velocidades más altas, hablamos de un corredor que está corriendo por debajo de 3, justamente por aquí, su oscilación vertical tiende a ser ligeramente menor que cuando estaba corriendo pues a ritmos medios, ¿no? Ahí está la eficiencia, es decir, uno si es capaz de oscilar poquito y generar mucha potencia horizontal, disminuir el tiempo de contacto en el suelo. Bueno, luego vamos a ver la cantidad de potencia que genera en un componente bilateral, vertical y horizontal, ¿no? Bueno, esta sería la información que nos aportaría Power Center. Y yo lo que he hecho ha sido, a partir del tiempo en el cual se ha detectado cada umbral, pues he parado, por ejemplo, si el umbral número 1 está en el minuto 5:10, me he venido al 5:10 y en el 5:10 lo que he hecho ha sido coger todos los datos, por ejemplo, promedio de potencias 182 vatios, y así he ido cogiendo todos los datos relacionados con ese umbral 1. Lo mismo con el umbral de ventilatorio 2, en el minuto 11:07, he venido hasta aquí, al 11:07, y he hecho lo mismo. He cogido en potencia, he cogido pues todos los datos que ahí surgían, y lo mismo en potencia aeróbica máxima. Bueno, pues al final estos datos, a partir de una serie de fórmulas, pues reúno en esta tabla tanto las variables de potencia como las variables de dinámicas de carga, todo extraído a partir del registro con Stride. Toda la información proviene de Stride, del Power Center, y aquí meto los datos y automáticamente me da los valores que estáis viendo aquí en esta tabla. De modo que aquí tenemos los resultados de la prueba de esfuerzo. En el resultado de la prueba de esfuerzo, pues datos interesantes: el consumo máximo de oxígeno, umbral 1, umbral 2 y a potencia aeróbica máxima, un consumo máximo de oxígeno que no está nada mal. Pero realmente lo que me interesaba es saber, a partir de estos tiempos, tener muy claro qué sucede a nivel de potencia y de dinámicas de la carrera. Lo que vemos es que a nivel del promedio de potencia, obviamente, a medida que ha aumentado la velocidad, aumenta la potencia necesaria para correr más rápido. Esta potencia la ha dividido por el peso del deportista, con lo cual hablamos de un deportista que ha llegado en torno al minuto 14 a movilizar 6.1 vatios kilo, y estamos hablando que esta gestión de vatios kilo sitúa a este deportista en un nivel bastante alto dentro del ámbito del triatlón. Aquí tenemos otra variable interesante, que es el promedio del form. El promedio del form es, dijéramos, la cantidad de vatios que de alguna forma, el porcentaje de vatios que realizan un componente vertical y bilateral. A medida 54-57, y vemos que en potencia aeróbica máxima incluso ha disminuido un 56%. Pero realmente la variable clave de todo esto, dijéramos, el dato que más información nos va a aportar va a ser, sin duda, la cantidad de potencia horizontal que se está moviendo, porque de alguna forma la potencia horizontal va a ser la que nos va a indicar dónde se está canalizando la mayor parte del trabajo que se está realizando, ¿no? Por tanto, vemos que de un 70% a un 78% a nivel del umbral ventilatorio 2, y en potencia aeróbica máxima, que hablamos de un ritmo de competición en las distancias en las que este deportista se mueve, es capaz de movilizar un 81% de potencia horizontal, con lo cual, si vemos aquí el FP ratio, que es el porcentaje de potencia vertical y lateral, lógicamente pues es menor, ¿no? 19%, 22%. Hablamos gestión de potencia en FP ratio por debajo del 20%, estamos hablando de gente élite con una buena capacidad de gestión de esa potencia. Otro dato interesante que nos aporta Stride es el de la stiffness. El stiffness, yo aquí lo que he hecho ha sido dividirlo por el peso del deportista, con lo cual podemos tener una información referente a la capacidad de reactividad. Es decir, cuanto más alto es este valor, mejor, porque quiere decir que mayor gestión tiene el deportista de convertir la energía elástica en fuerza propulsiva. En estos valores sitúa a este deportista en un percentil del 95%, quiere decir que es de las personas que mayor reactividad tiene por el stiffness elevado.
Otra variable interesante es la oscilación vertical en centímetros, también aportado por Stride. Vemos que a medida que ha incrementado la velocidad, llevando ya a potencia aeróbica máxima en centímetros, pues prácticamente no ha variado en exceso. De ahí la capacidad de eficiencia en mantener esa oscilación vertical lo más constante posible. La clave de todo viene ahora, viene la capacidad de mantener una cadencia alta, pero con una longitud de zancada también alta. Esto es lo que va a permitir a un deportista correr rápido, gestionar cadencias altas con longitudes de zancadas altas va a permitir una mayor velocidad. Hablemos de un deportista que está movilizando más del 80% de potencia horizontal. Y mucha culpa de todo esto lo va a tener el tiempo de contacto en el suelo, que lo tenemos aquí abajo. Es decir, existe una correlación directa: a menor tiempo de contacto en el suelo, mayor pico de fuerza. Quiere decir que cuanto menor tiempo de contacto en el suelo va a permitir un mayor tiempo de vuelo y además va a permitir una longitud de zancada mayor, y si se realiza una cadencia alta, la resultante es una velocidad también alta. En definitiva, una de las variables que nos va a indicar la efectividad de carrera va a ser el running effectiveness, y aquí lo que vemos es que poquito a poco ese running effectiveness ha ido incrementando. Es decir, aquí esta variable se obtiene teniendo en cuenta los vatios kilo que moviliza y la velocidad en metros por segundo de carrera. Es decir, si moviliza muchos vatios kilo y la velocidad de carrera es alta, pues más efectivo es este corredor. Otra variable también interesante es el vertical ratio. El vertical ratio lo que vemos es que cada vez ha ido disminuyendo, y debe ser así. Uno es más eficiente cuanto menos vertical ratio tiene. Aquí lo que se obtiene es dividir la oscilación vertical por la longitud de la zancada, con lo cual a menor vertical ratio quiere decir que mayor componente horizontal de la potencia se está gestionando. Bueno, pues este es un ejemplo para que veáis la transferencia de la información que Stride nos aporta desde Power Center, cómo transferirlo a esta tabla. Es una tabla que creé específicamente para conocer en detalle todo lo relacionado a la potencia y todo lo relacionado a las dinámicas de la carrera, con lo cual permite, mediante una imagen muy clara, conocer a ritmos de competición, en el caso de este deportista, en qué valores ideales debería estar corriendo, no solamente en cuanto a la potencia, sino a las dinámicas de la carrera, que en definitiva también van a jugar un papel extremadamente importante, especialmente cadencia, longitud de zancada y tiempo de vuelo. Estas son las que van a marcar en gran medida la velocidad de la carrera, y obviamente todo esto va a estar influenciado por la biomecánica, por la mecánica en la que uno puede estar corriendo.